Estamos en contacto con la doctora Sandra Mansuino para hablar de una campaña interesante que comienza el viernes 13 en el hospital. ¿Cómo le va, doctor Mansuino? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos cómo es, qué características tiene esta campaña y por qué la realizan. Bueno, esta campaña es una campaña a nivel nacional que lo hace el Consejo Argentino de Oftalmología desde 1994 más o menos, y es concientizar a la población del control de la presión ocular y que ese control de la presión ocular puede evitar una enfermedad que irreversiblemente lleva a la ceguera, que es el glaucoma. Con un simple control, que son unas gotitas que no producen visión borrosa, son 5 minutos, controlamos esa presión ocular, evaluamos el nervio óptico, que es el nervio más importante que tiene el ojo y es el que esta enfermedad, cuando esa presión ocular aumenta, va a lesionar. Al lesionar este nervio óptico es irreversible el daño que produce, llevando a una disminución progresiva del campo visual. Por eso en principio los pacientes no tienen ningún síntoma, no se dan cuenta y a lo mejor cuando los controlamos puede llegar a ser tarde. Bien, Entonces es concientizar que por lo menos 1 o 2 veces al año, cuando visiten a su oftalmólogo para cambiar lentes, hay que controlar esa presión ocular. bien. Sobre todo pacientes que puedan llegar a tener antecedentes de glaucoma, porque eso es muy fuerte la herencia que pueden tener en esta patología. Eh, y bueno, y otras enfermedades como la diabetes que también pueden eh, ser predisposición a tener el glaucoma. Entonces es muy importante. El glaucoma no lo causa la diabetes, es una enfermedad No lo, independiente, digamos. es una enfermedad independiente, pero por sus características, cuando hay ya complicaciones, puede llevar a un determinado glaucoma. Entonces son enfermedades que pueden llegar a, digamos, producir un determinado glaucoma. El Claro. glaucoma crónico simple, que es lo que, digamos, pesquisa esta campaña, es del adulto de 40, 45 años que no tiene ningún síntoma y que cuando le controlamos la presión está elevada. Entonces, esto es más que todo lo que persigue la campaña. Claro. Aquellos que no tienen ningún síntoma o por ahí que nunca se controlaron la presión ocular, ir a esas personas para concientizar. ¿Qué se puede hacer si detectan que la presión ocular es elevada para evitar que se desarrolle la Que enfermedad? progrese, claro. Y bueno, al detectar que la presión ocular está elevada, nosotros ya tenemos la oportunidad de citar al paciente y ya hacerle otros estudios como un fondo de ojos y volver a controlar esta presión ocular. Y si ya detectamos la enfermedad, empezar con la medicación, que va desde gotitas que puede usar 1 o 2 veces por día y se controla, hasta casos avanzados que puedan llegar a requerir tratamientos con láser, cirugías, pero estos ya son pacientes que ya están complicados por la enfermedad, Claro. Pero ¿sí? todo eso antes de que el nervio óptico se dañe definitivamente. Exactamente, por eso la pesquisa es controlar la presión ocular y sin dilatar la pupila ver cómo está esa papila óptica para ver que no haya algún daño, pero es el momento de alertar al paciente para que haga la consulta y ya con un examen oftalmológico completo. Quienes deseen hacer este control, contanos cuándo pueden ir al Hospital Pasteur y en qué horario. Bueno, la vamos a hacer este viernes 13, que se hace en todo el país el mismo día. Vamos a estar de 7 a 14 horas. Somos 3 oftalmólogas acá en el hospital y en distintos horarios vamos a estar. Tienen que venir directamente a mesa de entrada, sin turno previo, decir que están interesados con la campaña y eso ya es suficiente para que los llamemos y en el consultorio le tomemos la presión ocular. Se van a ir con un RP, con qué presión ocular tuvieron, sobre todo para que sigan con sus controles, con el oftalmólogo que lo está viendo, o eventualmente que la sigamos controlando acá. Bien. Doctora Mansuino, ha sido muy amable por este contacto.